Hola a todos, espero que se estén bien. A continuación vamos a hablar sobre cáncer cérvico-uterino. Es la continuación de la charla previa donde hablamos de la prevención de esta enfermedad. Ya como lo hemos charlado en las otras clases, estos serían nuestros objetivos que al final de esta charla deberíamos tener los conocimientos básicos sobre el conocimiento de la epidemiología de esta enfermedad, que ya lo charlamos previamente, conocer su forma de presentación clínica, conocer los métodos de diagnóstico para llegar a tratar esta enfermedad, conocer las implicancias de sus diferentes estadios, conocer los factores pronósticos y conocer los tratamientos para esta enfermedad. Ya como lo estuvimos hablando en las clases previas, el cáncer de cuello de útero es un problema mundial de salud. Es el cáncer más frecuente en la mujer en Latinoamérica y en los países en vía de desarrollo, como son países en África, en Asia, en América Central y Sudamérica, porque es una enfermedad de países pobres que no tienen acceso a la realización del Papa Nicolau. Por lo tanto, dejan la evolución natural de la enfermedad llegando al cáncer de cuello uterino. Vean que el 75% de los diagnósticos corresponde a estos países. Un breve repaso de la anatomía, especialmente en los medios de diferenciación, porque son importantes por la extensión de la enfermedad. Recordemos que el cuello del útero se encuentra en la pelvis, acá a nivel central, y va a estar fijado a las paredes de la pelvis a través de unos ligamentos laterales, que son los ligamentos cardinales, y unos ligamentos anteriores, que son los ligamentos pubovesicales, y unos ligamentos posteriores o ligamentos úterosacros. Tiene relación anterior con la vejiga y posterior con el recto. Y lateralmente recuerden que están los uréteres que llevan la orina desde el riñón a la vejiga y tienen una implicancia muy importante debido a que cuando la enfermedad está avanzada puede llegar a obstruirlos y producir manifestaciones clínicas por la obstrucción renal unilateral o bilateral. Por eso recuerden este esquema porque les va a dejar pensar a ustedes en el momento del diagnóstico qué compromiso de órganos vecinos puede estar teniendo la enfermedad en el momento que ustedes la diagnostiquen. Ya como vimos en el slide anterior, la anatomía del cáncer de cuello es importante porque es una enfermedad que su crecimiento va a ser por extensión, se va a ir invadiendo los órganos vecinos, por eso la importancia de conocer la anatomía pélvica. Y por otro lado también esta enfermedad migra a través del drenaje linfático, por eso es importante repasar y reconocer esos puntos linfáticos que son parte de la estratificación anatomopatológica. Esos ganglios son los ganglios paracervicales, parametriales, obturadores, hipogástricos, ilíacos, sacros, y después los ganglios del segundo grupo ganglionar, que cuando ya migran, aunque en algunos casos puede haber las famosas skip metástasis. Un skip metástasis es cuando se saltea un grupo ganglionar para llegar al otro, no es algo muy frecuente, pero puede existir, que son los ganglios a nivel lumboórtico, como los ganglios paraórticos, paracavales, y previamente los inguinales y los intercabo-aórticos. Recordamos un poquito la histología del cuello uterino. Recordamos que había una zona de transformación que se puede observar en la imagen del cuadrante superior derecho, donde en un círculo está esa zona donde limita el epitelio plano estratificado, el escamoso, con el glandular. Dos tipos principales de cáncer de cuello de útero, que es el escamoso o el adenocarcinoma. Después existen un montón de variantes, pero estos son los principales en su presentación clínica en nuestro país y la región. En este slide que habla sobre la tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino a nivel mundial, pueden observar que la Argentina se encuentra a mitad de la tabla, con 7 casos aproximadamente cada 100.000 habitantes. En los primeros lugares, países como Australia, Finlandia, Estados Unidos, que son países del primer mundo, y al final de la tabla, países en vías de desarrollo, países de Centroamérica, países muy pobres. ¿A qué se debe esto? Y se debe que los países que tienen planes de tamizaje, como de cribado, como vimos en la clase anterior, con números mayores de un 70% de la población blanco, son países que tienen alta tasa de detección de lesiones premalignas, por lo tanto lo tratan y tienen pocos casos de cáncer de cuello uterino. Está directamente relacionado
los factores socioeconómicos a la tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino. Esta información de la Dirección de Estadística e Información en Salud del Ministerio de Salud de Argentina, ven en la tabla del lado izquierdo, ven el total de causas de muerte en las mujeres y se ve el cáncer de cuello uterino que está en quinto lugar. Mientras que cuando esto lo estandarizamos por grupos etarios de mujeres de 35 a 64 años y especialmente en tumores malignos, vemos que el cáncer del cuello uterino se ubica en segundo lugar, después del cáncer de mama, que es el cáncer más frecuente en la mujer en nuestro país. El cáncer de cuello uterino es producido por la infección del virus del papiloma humano de los subtipos oncogénicos, como vimos en las clases previas. Es un factor necesario pero no suficiente. Está este dicho que habla de que no se enferma el que quiere, sino el que puede, el que va a tener todos esos cofactores que aumentan el riesgo y permiten la persistencia de la enfermedad y el desarrollo de la misma, como el tabaco, la inmunosupresión, múltiples parejas, etc. Y recuerden que siempre es detectable en el 99% de los cánceres la presencia del virus del papiloma humano. Cuando hablamos de factores de riesgo, estos factores de riesgo fueron presentados en diferentes estudios de investigación, como el que presento a continuación, en el estudio del año 2006, donde se siguieron como 10.000 pacientes con diagnóstico de cáncer de cuello escamoso o adenoescamoso y vieron que los factores de riesgo que tenían relaciones, el número de parejas sexuales, como estaba en el riesgo de relativo, casi 3 veces, la edad del primer embarazo cuando eran menores de 18 años, el número de partos de término cuando tenían más de 5 hijos, la edad del primer parto cuando eran menores de 17 años, y el tabaquismo y el uso de anticonceptivos, todos estos aumentaban el riesgo relativo entre 1 a 3 veces, que fueron los elementos más importantes en relación a la incidencia del cáncer de cuello de útero. Como vemos, la presencia de los diferentes subtipos del virus del papiloma humano, ya sea en el carcinoma epidermoide como en el adenocarcinoma, los principales son el subtipo 16 y 18, que son los que están presentes en la vacuna para la prevención primaria del cáncer del cuello de útero. Bueno, clasificaciones hay muchas. La que normalmente utilizamos es la que se utiliza por la Federación Internacional de Ginecología Obstetricia, diferentes sociedades de ginecología oncológica, pero no está dentro de las competencias saber la clasificación a la perfección y más en una etapa de pregrado. Lo que nos interesa como objetivo es saber que existen diferentes subtipos y que obviamente va a existir diferentes cuadros de morbilidad o mortalidad o de tratamiento dependiendo de los subtipos en las enfermedades oncológicas. Según la clasificación, chicos, tienen que saber que existen tumores epiteliales y no epiteliales, pero los frecuentes, serían los más frecuentes, que son más del 70%, son tumores epiteliales, ya sean glandulares, como son los tumores los adenocarcinomas, y los tumores escamosos, que son más del 75%. Después existen un montón de subtipos, pero que no son relevantes en nuestra población ni en ninguna población en el mundo, que más a los especialistas o los anatomos patólogos. Cuando hablamos de un cuadro clínico en el carcinoma de cuello uterino, estamos hablando que hemos llegado tarde, muy tarde, porque los síntomas están relacionados con la extensión de la enfermedad. Si existe un sangrado, si existe un problema a nivel del aparato urinario o del aparato digestivo, es porque la enfermedad ya ha avanzado y se ha perdido la gran oportunidad de la detección precoz a través del cribado de las lesiones premalignas, ya que el 100% de las lesiones precursoras son asintomáticas y que la mayoría de los tumores del canal endocervical son asintomáticos. Por eso es que si hay cuadro clínico, técnicamente hemos llegado tarde. Esta presentación clínica, que no debería existir en el siglo XXI, bueno, nosotros la observamos semanalmente en casos que se presentan de toda la provincia y la región. Eso es pacientes que consultan con una hemorragia vaginal, un sangrado, por eso la importancia de colocar un espéculo ante cualquier tipo de sangrado para descartar que no haya una lesión primaria de cuello de útero, o pacientes que refieren que tienen un flujo maloliente, el flujo de un paciente oncológico es muy característico, que uno con el hecho de oler puede presumir que puede haber alguna enfermedad, obviamente con el cuadro clínico y los antecedentes, no haber tenido estudios de cribado previamente.
y pacientes que consultan en una etapa avanzada por dolor pélvico, edema en miembros inferiores porque tienen ocluidos los ganglios linfáticos inguinales y hay una disminución del retorno venoso y del retorno linfático, pacientes con anemia o con pérdida de peso, ya en los cuadros más avanzados. Los métodos de diagnóstico para esta enfermedad principalmente es el interrogatorio y cuando uno existe una sospecha, ya sea por tener un sangrado o flujo abundante o que el paciente refiera que no se ha hecho cribado en los últimos años, es la colocación de un espéculo. Al colocar el espéculo y observar el cuello del útero, uno va a ver si existe algún tipo de lesión macroscópica que permita realizar una biopsia. Los otros estudios, una vez que uno ya tiene el diagnóstico de carcinoma de cuello de útero, eso es una radiografía básica de tórax para ver que no haya enfermedad a distancia y la resonancia magnética, que hoy por hoy es un estudio fundamental, ya que nos permite observar ciertas cosas que uno no puede observar en el examen clínico, como es el tamaño del tumor. La resonancia magnética es muy importante para poder evaluar tamaño de la enfermedad y la invasión a los órganos vecinos. La tomografía por emisión de positrones, que no existe en nuestra provincia, pero que sí se hace en provincias cercanas, solamente la utilizamos para casos donde uno puede plantear algún tipo de tratamiento quirúrgico y queremos descartar que no haya enfermedad a distancia o en pacientes con recurrencia de enfermedad. Principalmente, el examen que se utiliza en todo el mundo es el examen bajo anestesia, donde el paciente se lo duerme y se le puede hacer un tacto vaginal y un tacto rectal para evaluar la situación de los parametrios a través del tacto recto vaginal bimanual. Como dijimos previamente, dentro de los métodos diagnósticos, la exploración física es la principal herramienta que tenemos. Muy sencillo, se coloca el espéculo, se inspecciona el cuello y se toma, ¿no es cierto?, una muestra de Papa Nicolau. En etapas intermedias o avanzadas se ve una lesión que es palpable a través del tacto que puede, ¿no es cierto?, comprometer los órganos vecinos. Y ahí se toma una biopsia para enviar anatomía patológica y tener el diagnóstico histopatológico. Bueno, los patrones de diseminación, en los primeros slides hablaba de la anatomía quirúrgica o la anatomía oncológica, que es saber que esta enfermedad va a invadir, va a diseminarse por invasión directa a través de los ligamentos de fijación o a través del conducto endocervical o invadiendo los órganos vecinos como la vejiga en su cara anterior o el recto en su cara posterior, o a través de una diseminación ganglionar secuencial invadiendo los ganglios pelvianos, como habíamos hablado, los obturadores, los ilíacos, y luego los ganglios lumboaórticos. La diseminación hematógena existe, pero no es la forma más frecuente de diseminación de esta enfermedad. Si eso ocurre, va a haber una diseminación alejada al pulmón, hueso o hígado. El sistema de estadificación del cáncer de cuello, según la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, ya desde el año 2000, pero con ciertas modificaciones, 2009 actualmente se está desarrollando una nueva, es un sistema de estadificación no quirúrgico, sino clínico, que incluye una inspección, la palpación abdominopelviana, el examen vaginal y rectal. Normalmente se hace bajo anestesia porque para hacerlo en forma correcta es un estudio doloroso y puede incluir el estudio de la citoscopía, que es evaluar la vejiga por dentro para ver si hay invasión, la protoscopía para evaluar si no hay invasión de la mucosa rectal y puede incluir el estudio de los uretas a través de una urografía intravenosa para ver que no estén comprometidos y actualmente se utiliza mucho la resonancia magnética nuclear, que tiene una utilidad importante en saber el tamaño tumoral para tumores bulky de mayores de 4 centímetros y evalúa sin tanta sensibilidad la invasión de los parametrios y los órganos vecinos. La estadificación bajo anestesia obviamente tiene errores, ya sea de sobreestadificación o subestadificación, que rondan entre el 24 y el 39%. La estadificación nos permite definir el pronóstico del paciente, planificar el tratamiento adecuado, valorar los resultados obtenidos y plantear una estrategia de seguimiento. Como habíamos hablado previamente, esto puede llevar a tener una sobreestadificación por errores, que obviamente nos lleva a tener un error en la estrategia terapéutica, hacer un tratamiento más agresivo del que uno debería tener y obviamente con los errores iatrogénicos de esto. O por otro lado, hacer una subestadificación, es decir, hacer un tratamiento insuficiente para el estadio
que está el paciente. Por eso es la importancia de la estadificación clínica de forma correcta, sumado a otros estudios como la resonancia magnética, para lograr la mayor exactitud en el estadio oncológico del paciente. El estadio 1 es un estadio limitado al cuello, que se divide en estadio 1A y 1B. En los estadios 1A son un estadio microscópico, es decir, que no se puede observar a simple vista y se divide en un estadio 1A1, cuando es menor de 3 milímetros en profundidad y mayor de 7 milímetros en extensión. El estadio 1A2, que cuando tiene una profundidad que va entre 3 a 5 milímetros y una extensión mayor a 7 milímetros, pero siempre confinados al cuello. Los estadios 1B son también estadios limitados al cuello del útero, que los dividen en menores de 4 centímetros al estadio 1B1 y al estadio 1B2 o bulky cuando es mayor a 4 centímetros, pero siempre limitados al cuello del útero. El estadio 2 es cuando invade elementos vecinos, como tenemos el estadio 2A, donde invade el tercio superior de la vagina, y el estadio 2B, que invade el tercio proximal del parametrio. También estos pueden ser menores a 4 centímetros en el caso del estadio 2A1 o el estadio 2A2, que es mayor a 4 centímetros. El estadio 3 también se divide en estadio 3A y 3B. El 3A es cuando invade la totalidad de la vagina, es decir, la porción proximal y la porción distal, mientras que el estadio 3B invade el tercio proximal y distal del parametrio, llegando a la pared pelviana, por lo que hace imposible, complicado realizar una cirugía con criterios de radicalidad, es decir, dejar espacio entre el tejido sano y el tejido enfermo. Como pueden observar en este gráfico derecho, se ve el uréter que ingresa al parametrio, por lo tanto, este estadio puede obstruir al uréter y llevar, ¿no es cierto?, a una hidronefrosis del lado ipsilateral. El estadio 4 es cuando ya invade órganos vecinos, como es en la región anterior, la invasión de la vejiga, que tiene que ser la invasión de la vejiga y de las mucosas, comprobada por biopsia, por citoscopía, y el estadio 4, cuando también invade los órganos posteriores, como es el recto. Recuerden el gráfico de anatomía quirúrgica que les mostré al principio, donde se observaba la adyacencia de estos órganos que están pegados, por lo tanto, cuando el tumor crece en extensión invadiendo a los mismos. En este gráfico se ve cómo lo dividen los diferentes estadios, en etapas tempranas o el llamado localmente avanzado, que va del 1B2, recuerden que era el tumor mayor a 4 centímetros y que lleva hasta los tumores que invaden la mucosa del recto, la vejiga o con metástasis de distancia como el estadio 4B. Y en el cuadro a la izquierda habla sobre la supervivencia. En oncología, como vamos a ver a futuro, siempre se habla de tumores y su relación con la supervivencia a 5 años. Como pueden observar, un tumor en estadio 1 tiene una supervivencia a los 5 años de casi un 92%. Y esto va a ir disminuyendo como el estadio 2A, que tiene 83, el estadio 3A 45, hasta la supervivencia a 5 años en el estadio 4 de un 14%. Esa estadificación, como le habíamos dicho, nos permite plantear eventuales tratamientos y que el paciente sepa la tasa de supervivencia que podría tener, aunque uno se puede equivocar por el sobrediagnóstico o el subdiagnóstico, pero es importante para plantear alternativas y planes de seguimiento. El seguimiento depende del estadio. Los estadios iniciales se pueden tratar con histerectomía radical, con disección de los ganglios linfáticos pélvicos, histerectomía radical o PAIB3, que es una cirugía que va a incluir los parámetros, que son esos elementos de sostén del útero, sumado obviamente a la extirpación de los ganglios linfáticos pélvicos. La idea de esta cirugía es resecar con margen de tejido sano, es decir, que el nivel de resección de la cirugía pase por tejido sano. Por lo tanto, se hace esta cirugía especial que se llama histerectomía radical o cirugía de tipo PAIB3. Si la mujer no ha tenido hijos,
se le puede plantear una traquelectomía radical, que es sacar el cuello con los parámetros, pero conservando el útero para futuras gestaciones. El otro tratamiento que ha demostrado la ciencia médica, que tiene iguales resultados que la cirugía en los estadios tempranos o en estadios avanzados, es la quimioradioterapia concurrente, es decir, se hace quimioterapia con cisplatino y a posterior, en forma inmediata, se realiza radioterapia externa con campos que incluyen los ganglios pélvicos, a veces que incluyen los ganglios lumboórticos, y se continúa con la braquiterapia vaginal, que se coloca un cilindro dentro de la vagina que emite rayos durante 24-48 horas para lograr la destrucción de las células tumorales a nivel del cuello. En estos gráficos se puede observar lo que expliqué previamente a nivel del dibujo de la izquierda. Se puede observar la vejiga, el útero al centro, recto por detrás, los uréteres en rojo y en negro el nivel de lo que tiene que incluir la histerectomía radical. Por lo tanto, uno tiene que desplazar los uréteres para poder pasar por tejido sano. La línea punteada es la que se utiliza normalmente en una histerectomía común, que va lo más pegado al cuello del útero. En el gráfico de la derecha se puede observar lo mismo cuando se realiza histerectomías subtotales, totales o radicales, donde se observa lo que incluye las grandes cirugías. La radioterapia es otro de los tratamientos, ya que estos tumores, especialmente los tumores pavimentosos, son muy sensibles a los rayos. Se hacen en forma de radioterapia externa, como se observa en la foto de la derecha, o con braquiterapia, donde se coloca un tándem vaginal con unos colpostatos, que lo que hace es delimitar los límites de la vagina y del tumor para realizar rayos y lograr la destrucción de estas células tumorales. En este cuadro se puede observar los diferentes tratamientos, pero lo que uno quiere que focalicen, que en estadios muy tempranos se hacen tratamientos a medidas, como estadio 1-1, recuerden que era un estadio inicial, microscópico, con una enfermedad de una profundidad de 3 milímetros y no mayor a 5, se puede hacer un cono o una histerectomía común. Ya cuando la enfermedad se encuentra en estadios más avanzados, histerectomías radicales o tratamientos con quimio-radioterapia. Cuando evalúa esto, y dependiendo del estadio, que no son competencias que uno quiere que ustedes la sepan en esta etapa de su formación médica, pero uno pone en la balanza lo que es riesgo-beneficio, factores de riesgo del paciente, edad y muchos factores más para elegir el tratamiento ideal para el paciente. Todos los tumores son los mismos. En toda enfermedad oncológica existen factores pronósticos más allá del estadio. Uno tiene un paciente, como bien dijimos, está en un determinado estadio, va a tener un pronóstico totalmente que va de la mano del estadio del paciente, pero también influye la afección ganglionar, es decir, cuántos ganglios tiene o de qué región, si son de la región ilíaca, si son de la región lumboórtica, el tamaño tumoral, no es lo mismo un tumor de 2 centímetros o de 1 o un tumor de 5 centímetros, la profundidad de invasión del estroma cervical, la invasión linfovascular, que son los informes que hace anatomía patológica para ver si existen chances de migración de metástasis a nivel linfovascular, el tipo histológico, hay tipos histológicos de mayor y de peor pronóstico, el grado tumoral, si es 1, 2 o 3, la invasión de los parámetros y el margen quirúrgico. Cuando habla del margen quirúrgico, una enfermedad para ser óptima tiene que pasar por un margen quirúrgico sano, pero hay veces que pasa por 1 milímetro y obviamente las chances de recidiva van a ser mayores. Patrones de recurrencia se los divide en bajo riesgo, riesgo intermedio, riesgo alto. Los de bajo riesgo son aquellos tumores que cuando se operó el paciente medían menos de 4 centímetros, que había ganglios negativos, ya sea pelvianos o lumboórticos, que la invasión linfovascular había sido negativa y que tenían una afección estromal menos de un tercio del grosor del cuello. Mientras que los pacientes de un riesgo intermedio eran tumores mayores a 4 centímetros, con invasión de 1 o 2 tercios del cervix, invasión hasta el tercio externo del cervix y la invasión linfovascular positiva. Y los de muy alto riesgo de recurrencia son los que tenían ganglios positivos, márgenes positivos o afectación parametral. Por eso los pacientes que luego de la cirugía tienen márgenes positivos son pacientes que se le agrega el tratamiento radiante para disminuir las posibilidades de esa recurrencia. Hablamos de recurrencia, hablamos de que estas recurrencias pueden ser recurrencias centrales en la cúpula de la vagina,
recurrencias a nivel de la pelvis, encontradas como hallazgos a nivel de la resonancia magnética entre un 30 y un 40%, o metástasis a distancia, ya sea en pulmón un 21%, hueso 16%, o a nivel de los ganglios, o los estudios de diagnóstico por imagen en la cavidad abdominal, como son controles por ecografía o resonancia magnética. Y ven en el cuadro donde las tasas de recurrencia son directamente proporcionales al estadio del paciente, independiente de los factores pronósticos. Un estadio 1B tiene una tasa de recurrencia del 10% a 5 años y un estadio 4A tiene una chance de recurrencia de más de un 70%. El seguimiento de los pacientes oncológicos es un tema difícil para ponerse de acuerdo entre los diferentes organismos y entre diferentes profesionales, ya que no existe evidencia de un seguimiento claro, pero obviamente hay que plantear algún tipo de contacto entre el paciente y el médico. Normalmente se hace cada 3 meses en los primeros 2 años, cada 13 meses y cada 6 a 12 meses en los siguientes 3 a 5 años, que ese es el tiempo de mayor recurrencia de la enfermedad. Lo principal es educar al paciente, explicándole las probabilidades que tiene de que la enfermedad vuelva o no y aquellos síntomas clínicos que lo harían motivar, ¿no es cierto?, una consulta. Se realiza Papa Nicolau, sería citología de la cúpula vaginal cada 6 meses. Obviamente suspender los hábitos de vida como el tabaquismo que pueden ayudar a perjudicar o que la enfermedad recurra. Los estudios de imágenes no están soportados por la evidencia clínica, pero normalmente se le solicita una resonancia magnética nuclear, que es el estudio que tiene más sensibilidad para poder detectar recurrencias en el cáncer de cuello de útero. Hemos hablado, apenas comenzamos esta charla, los objetivos de la misma era conocer la epidemiología de esta enfermedad, conocer su forma de presentación clínica, los métodos diagnósticos, la implicancia de sus diferentes estadios, conocer los factores pronósticos y los tratamientos clásicos para esta enfermedad. Espero que estos objetivos se hayan cumplido y en el caso de no encontrarlos ustedes, me pueden consultar ya sea en las horas de consulta o vía correo electrónico. Y recuerden siempre que el mejor tratamiento para el cáncer de cuello de útero es la prevención. Que tengan una muy buena jornada. Muchas gracias por su atención.